Bueno, con esta nueva solución lo que se pretende es que dejéis de estar apagando fuegos y que paséis a tomar el control sobre la fiabilidad de vuestros activos de manera sencilla y eficaz. El objetivo de este sistema es alargar al máximo el dominio proactivo, retrasando el comienzo del fallo y, por tanto, las necesidades de aplicar predictivo y correctivo. ¿Vale? Vamos a ampliar el dominio proactivo. Vamos a comenzar hablando de OnTrack, que no es más que una centralita de 16 canales capaz de recibir señales de sensores 420 mA y exportarlas según diferentes protocolos de comunicación como Modbus o Azure. Los sensores utilizados son los UltraTrack 750, los cuales llevan en el mercado más de 20 años. OnTrack permite monitorizar la condición de 16 rodamientos mediante el valor de decibelios de cada punto de inspección, pudiendo utilizarse esta información para conocer cuándo un rodamiento necesita grasa o entra en fase de deterioro irreversible. El cliente puede decidir obtener estos datos sin tratarlos o incorporarlos a su sistema de gestión de activos CMMS u optar por también incorporarlos a nuestra nube, que se llama UInsights, en la que los datos serán reconocidos correctamente y podrán usarlos para establecer alarmas, notificaciones, generar órdenes de trabajo, etc. Es decir, tenemos dos vías. Se utiliza nuestra nube y nuestra plataforma, o el cliente obtiene a través de OnTrack, mediante comunicación, protocolos de comunicación, los datos, digamos, en crudo de los sensores. Hasta 16 sensores que permite conectar la central. Cuando OnTrack está conectado a UInsights, comentaros que ha sido diseñado como un sistema abierto, por lo que se puede integrar en cualquier sistema de control del mercado, salvo que sea un sistema de control de desarrollo propio, ¿no? Desarrollo interno, y no esté preparado para dicha conectividad. Es importante también remarcar que no necesita de instalación de software. Es un sistema basado en la nube y el cliente podrá acceder a todos los datos desde su perfil en cualquier momento y desde cualquier lugar. Solo se necesita un móvil, una tableta, un PC. ¿Vale? Ofrece tres posibilidades para el envío de datos. Puede ser Ethernet, Wi-Fi o red de datos móviles. Ahora mismo en España no tenemos todavía un proveedor para las tarjetas de datos de red móvil, pero es cuestión de días que tengamos. Así que, bueno, consideramos que tenemos tres formas de envío de datos. OnTrack es un sistema ampliable. Una vez que se tiene un panel de control, ampliar los sistemas que se visualizan es tan sencillo como que estén conectados al canal de comunicación y se introduzca su número de serie. Podemos comenzar monitorizando 16 rodamientos y terminar controlando 2000 sin ninguna modificación en la configuración o el hardware, más allá de disponer de la centralita y de los sensores necesarios. Por último, OnTrack es un sistema 100% configurable en términos de visualización, datos mostrados, alarmas, jerarquías, notificaciones, etc. En cuanto a los sensores, no tienen mantenimiento y están diseñados para trabajar en cualquier entorno industrial. De momento no existe una versión ATEX ni sabemos cuándo puede estar disponible. Sabemos que hay planes de que se lleve a cabo esa versión ATEX, pero no hay fechas. El montaje es tan sencillo como pegar con bicomponente un soporte con una rosca a la cajera de rodamiento y luego roscar el sensor y cablearlo hasta la centralita, el pan comido. En caso de que el rodamiento se deba reemplazar, el sensor puede recuperarse e instalarse en un nuevo rodamiento sin problemas. Simplemente instalar una nueva pieza de soporte. OnTrack está preparado para recibir señales de otros sensores con salida 420 mA, pero para que la información se interprete correctamente deberá ser configurado en fábrica. Para ello existe un trabajo previo de planificación y evaluación en conjunto, tipo de comunicación, puntos a medir,
identificaciones de los puntos, los nombres que queremos que tenga en el sistema para la configuración o para la comunicación con el CMMS, longitud de los cables que se va a precisar, etc. Una vez que todos los detalles quedan aclarados y fijados, llega la parte más sencilla, la instalación. Una vez instalado, el cliente podrá acceder al dashboard, al panel de control, para comenzar a gestionar fácilmente sus activos, obteniendo alertas cuando exista algún problema. Uno de los beneficios de usar UE Insights es que la información disponible es muy visual, siendo los paneles de control 100% adaptables a los deseos del cliente. Desde UE Insights podréis supervisar los datos de todos los equipos conectados y realizar cambios de forma remota. Los datos que recibe el sistema están fechados y no son modificables. Se pueden generar informes o exportarlos en formato CSV para su tratamiento en hojas de cálculo. Podemos añadir tantos widgets de visualización como consideremos útiles para la apropiada gestión de nuestros activos. Como veis, en las diferentes diapositivas vais viendo diferentes layouts de la información en la pantalla. Luego eso lo veremos en la parte práctica. No hay límite en cuanto al número de paneles de control, ni tampoco en el número de personas que pueden acceder a ellos, en el número de usuarios. Es decir, una vez que el cliente tiene su sistema on-track conectado a UE Insights, no hay un límite no hay licencias ni nada de eso. Se paga una suscripción a la nube y ya está. A esa nube puede acceder cualquier usuario que esté dado de alta y según la jerarquía que tenga establecida el sistema. Disponemos de widgets con formas de gráficos, relojes, tablas, adaptables en tamaño y ubicación para generar un entorno visual fácil de interpretar. Se pueden establecer diferentes niveles de jerarquía de forma que se pueda limitar el acceso a información o a opciones dentro de la base de datos. ¿Vale? Es decir, habrá ocasiones en las que queramos que una persona pueda ver ciertas alarmas y habrá otras ocasiones en las que queramos que no las pueda ver o que pueda generar una orden de trabajo o no generarla o acceder a un grupo de datos pero a otro grupo de datos no porque queda fuera de su área. Se puede implementar la jerarquía existente en una organización dentro del sistema. Vamos a disponer de widgets que ofrecen tanto información descriptiva como prescriptiva, o lo que es lo mismo, que nos recomiendan llevar a cabo una acción. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico descriptivo que nos informa sobre la evolución en decibelios de un rodamiento. Ese valor depende, obviamente, de la velocidad y carga de la máquina. En este caso, tenemos un reloj prescriptivo que nos informa de lo que ocurre para que podamos tomar acciones, incluso sin ser un experto en ultrasonidos o en mantenimiento. Mientras que la aguja está en la zona verde, no se precisa ninguna acción. Cuando está en la zona azul, el rodamiento precisa de ser engrasado. En la zona amarilla, el rodamiento tiene un daño acumulado no asociado a la falta de grasa y hay que comenzar a planificar su sustitución. En la zona roja, el rodamiento tiene un comportamiento errático y podría romper en cualquier momento. Podemos establecer alertas informativas que nos avisan de un cambio en la condición. Podremos utilizar estas alertas para informar al personal de planta acerca de problemas o para requerir que se lleven a cabo labores predictivas o correctivas. Hagamos un inciso para recordar que más del 80% de los fallos prematuros en rodamiento están relacionados con el engrase y que el ultrasonido es la única tecnología recomendada para llevar a los rodamientos a su óptimo de lubricación. Es decir, al mínimo de fricción, o lo que equivale al mínimo del valor de decibelios que emite. Gracias a UE Insights se puede engrasar según la condición y necesidades de los rodamientos, tal como se hacía con los equipos portátiles UltraPro 201 o UltraPro 401, usando su móvil o su tablet para ver los datos en tiempo real y saber cuándo debe dejar de aplicar grasa. ¿Vale? Es decir,
Imaginemos que tenemos sensores instalados en ciertos activos. Yo me voy con mi engrasadora y con mi tablet y en tiempo real puedo ver cómo evolucionan los decibelios y hacer una lubricación basada en la condición o una lubricación asistida, ¿vale? Pero aún con el ultrasonido existe margen de error, como podemos ver en esta tabla de problemas asociados al engrase. Si comparamos las opciones disponibles hasta la fecha, vemos que un técnico con su engrasador manual puede generar diferentes modos de fallo. Contaminar la grasa por un mal almacenamiento o por un mal estado de la engrasadora o por no limpiar la superficie antes de conectar la bomba. Puede aplicar una grasa que no sea la adecuada o en una cantidad en defecto o en exceso respecto a las recomendaciones del fabricante de la máquina o del rodamiento. Para dar solución a estos dos modos de fallo, se inventaron, digamos, los engrasadores automáticos, ¿no?, que corrigen estos modos de fallo. Pero la existencia de los engrasadores automáticos no elimina la posibilidad de que al rodamiento no le llegue la grasa cuando la necesita, ni en la cantidad que la necesita, porque los cálculos teóricos no siempre se adecúan a las condiciones de funcionamiento. Además, el engrasador automático no sabe las horas que realmente ha estado trabajando esa máquina. Va a aplicar grasa indistintamente. Los equipos de ultrasonido para asistencia en el engrase dan solución a estos dos puntos, pero no evitan la contaminación ni el uso de una grasa no adecuada. Es por eso que era necesario crear una solución que fuera capaz de evitar todos estos modos de fallo de una sola vez. De ahí que hayamos ido un poco más allá del OnTrack y hayamos lanzado también SmartLoop, que son unos engrasadores monopunto de control remoto que garantizan que se utiliza la grasa apropiada en el momento justo, asegurando la dosis exacta y a distancia. Comentar que los engrasadores automáticos solo se pueden utilizar si se utiliza UE Insights Cloud, la nube de UE Systems, ya que OnTrack en sí no gestiona de ninguna manera la información que facilita el sensor, solo la redirige a la base de datos. Y es la base de datos la que es capaz de informar al engrasador que aplique grasa. Veamos entonces cómo quedaría nuestro sistema. Tenemos nuestros rodamientos con nuestros sensores UltraTrack conectados a OnTrack. Y tenemos también nuestros engrasadores monopunto, ¿vale? OnTrack se conectará a la nube a través de datos móviles, de Wi-Fi o Ethernet. En la nube tendremos disponibles ciertos datos y esos datos nos generarán unas alarmas. Esas alarmas serán interpretadas por la gente que tiene acceso a la base de datos y de forma manual o en un futuro automática generará una orden de engrase. Entonces, esa orden de engrase que se genera desde la base de datos llegará a los engrasadores automáticos para que añadan grasa a esos rodamientos que necesitan grasa. Solamente a los que la necesiten, a los que no, pues no. Por eso estamos hablando de una monitorización de la condición y de un engrase basado en la condición, de manera remota desde el ordenador. OnTrack SmartLoop es un sistema que monitoriza nuestros rodamientos 24 horas al día, 7 días a la semana, capaz de generar alertas acerca de la necesidad de engrasar y que además nos permite engrasar desde nuestro puesto de trabajo habitual, ya sea la oficina, en mitad de la planta o incluso desde casa si estamos teletrabajando. Además, durante la puesta en marcha se incorporará información de los rodamientos para que junto a los valores recopilados durante el engrase nos permita aprender sobre las necesidades de grasa de nuestros activos, ayudando a mejorar nuestro programa de engrase y nuestro programa de mantenimiento. Toda esta información se utilizará para hacer que el proceso de engrase sea lo más efectivo posible. Vale, entonces, ¿qué os parece lubricar un rodamiento desde vuestro ordenador sabiendo que estáis realizando el mejor engrase posible? Sin poner en peligro la fiabilidad de las máquinas porque una persona está de baja y no tenemos ese recurso, o porque la plantilla está infradimensionada y no se llega a todo, y se llegan a los engrases tarde,
o porque el técnico está desmotivado y ya no está por la labor de aplicar nuevas tecnologías y no hace más que poner pegas a usar un equipo de ultrasonidos, o porque la recomendación del fabricante no está adaptada a la operativa de nuestra planta o no tiene en cuenta las paradas de las máquinas o las duplicidades de las líneas. Todo desde el ordenador. Como comenté antes, UE Insights va almacenando los parámetros relacionados con el engrase de nuestros rodamientos. La cantidad de grasa restante en el engrasador, última vez que se engrasó, cantidad de grasa aportada en el engrase, bajada de decibelios asociada al engrase, es decir, la mejora que le supone al rodamiento ese aporte de grasa. Todos esos datos son registrados y almacenados en cada ciclo de engrase. Estamos ante el futuro próximo del engrase, conocer el estado en tiempo real de nuestros rodamientos, conocer el estado de nuestro engrasador y tener la capacidad de engrasar hasta llevar el rodamiento al óptimo engrase. Ahora mismo el proceso de engrase es manual y puede ser libre o guiado, pero las bases para un engrase totalmente automatizado están ahí. Tenemos una recopilación de datos, un conocimiento del rodamiento que está instalado, unas lecturas, una evolución, una tendencia, por lo que me extrañaría que en breve no ofreciéramos la posibilidad de seleccionar para ciertos rodamientos de operación estable la posibilidad de una autolubricación, ¿vale? Pero de momento tenemos este modo manual y asistido. Vamos a ver los puntos de control del proceso de engrase asistido o guiado, ¿vale? Los cuales son básicamente la adaptación de las buenas prácticas de engrase asistido por ultrasonidos implementados en el software. Primero, se comprueba que a la lectura de decibelios actual en el rodamiento que quiero engrasar es superior a la de la línea base, porque si no es así, no precisa grasa y por tanto no lo podemos engrasar. Comenzamos a aplicar grasa, pero el sistema conoce el máximo admisible para el rodamiento, por lo que no, quiero decir, la capacidad que tiene el rodamiento de recibir grasa según las especificaciones del fabricante, por lo que no dejará aportar más grasa más allá de ese límite. Además, tras la lectura de cada bombeo, comprobará que el valor de decibelios no ha aumentado, porque esa es la tercera pregunta que nos tenemos que hacer cuando aplicamos grasa ayudándonos de ultrasonido, ya que si aumentara, estaríamos incurriendo en un sobreengrase. Entonces, en caso de que esos 3 puntos de control no se cumplan, se abortará o se detendrá el proceso de engrase de ese rodamiento. Os preguntaréis, ¿y entonces por qué existe un modo manual libre para el engrase? ¿Para qué lo necesitamos si esto ya tiene en cuenta las buenas prácticas de engrase? Bueno, imaginaos que un rodamiento no pasa el ciclo de engrase guiado porque está roto el sello y no lo puedo engrasar, por ejemplo. En algún punto el algoritmo detecta un no cumplimiento de estos criterios y bloquea el engrase. Ya sabemos que ese rodamiento está roto o tiene un daño, pero en estos momentos no lo puedo parar porque no puedo parar producción en esa máquina hasta final de mes. Entonces, puedo usar el modo manual libre para aportar grasa y evitar que el rodamiento se quede seco antes de que lo pueda cambiar, por ejemplo, ¿vale? Como no todos los rodamientos se van a ajustar a un proceso cerrado, debemos dejar la puerta abierta para un modo manual. Como decía, si un rodamiento tiene una operativa estable, no hay una razón por la que este proceso no pudiera ser automático, al menos hasta que aparezca el deterioro, de forma que en el medio plazo estoy seguro que esta opción estará disponible. Veamos en detalle los engrasadores. Individuales, estancos, con cartuchos reemplazables, a pilas y con un sistema de aplicación de grasa preciso. El cartucho y la pila se reemplazan a la vez que la pila, ¿vale? Es decir, el cartucho y la pila se reemplazan a la vez y la pila está dimensionada para garantizar el suministro de grasa mientras quede grasa en el cartucho, ¿vale? Os preguntaréis, ¿cómo de lejos estamos para poder disfrutar de un sistema de engrase remoto basado en la condición? Bueno, pues realmente a unos pocos pasos.
Si nos permitís, os determinaremos qué sistema se adapta mejor a vuestras necesidades, así como qué grasa es la más adecuada para vosotros. Una vez el sistema queda definido, se trata de instalar sensores y centralitas, generar líneas bases para poder establecer alarmas y comenzar a supervisar datos. No hay más. Un argumento más para animaros a dar el paso. Un estudio reciente realizado en una de las farmacéuticas que están fabricando las vacunas del COVID concluye que las tareas asociadas al engrase disminuirían un 95% al adoptar un sistema on-track SmartLoop. Como colofón a la presentación, os voy a leer los puntos fuertes que yo considero que tiene esta solución tecnológica. Conocer a distancia y con exactitud cuándo un rodamiento necesita ser engrasado o está dañado. Conocer el consumo real de grasa de sus rodamientos, de nuestros rodamientos. Garantizar que cada rodamiento recibe el tipo y cantidad de grasa que necesita. Eliminar la posibilidad de contaminación de la grasa. Eliminar las malas prácticas asociadas al factor humano. Asegurar la posibilidad de engrasar independientemente de la disponibilidad de personal o el tamaño de la plantilla. Conocer a distancia la cantidad de grasa restante en el engrasador sin necesidad de preventivos. Generación de órdenes de trabajo de engrase de manera automática. Bueno, pues aquí pongo fin a mi presentación. Creo que he ido recibiendo preguntas. Si tenéis alguna duda más, podéis plantearla por el chat y la resolvemos. Y mientras tanto, voy a resolver primero las preguntas y luego voy a pasar a la plataforma web para que veáis a tiempo real cómo funciona, que es lo que podéis ver, ¿vale? Entonces, a ver si doy con las preguntas. Aquí hay 8, vale. ¿Cuál es la frecuencia mínima, velocidad mínima del rodamiento? Detección del sistema de ultrasonidos. Vale, vamos a ver. Con los sensores que tenemos a día de hoy, se recomienda que se establece que el sistema es viable si con un equipo Ultra Pro tenemos una lectura en un rodamiento de más de 15 decibelios, ¿vale? Eso es a día de hoy, porque, bueno, se está trabajando también en un sensor que permita adaptarse a cualquier velocidad de giro, ¿vale? Pero a día de hoy estaríamos hablando de máquinas con una velocidad de giro normalmente de más de 200 revoluciones por minuto, ¿vale? ¿Cuál es el tamaño de los sensores? Julián, te puedo pasar el folleto de los UltraTrack, ¿vale? Está también disponible en la web. El tamaño es similar a los sensores RAS que tenéis en planta. Son un poco más gorditos y un poco más cortos, ¿vale? Lo que ocurre es que estos no llevan un cable coaxial como los RAS, sino que llevan unos cables que ya están integrados en la cabeza del sensor, ¿vale? Por eso también es importante el tema de la planificación y de tener en cuenta las longitudes de cables que se van a necesitar. El sistema de anclaje a la superficie es el mismo que utilizan los sensores RAS, ¿vale? Es una pletina que se fija con un bicomponente, lleva un soporte, esa pletina, que permite que se cure el bicomponente sin sufrir desplazamiento por la vibración de la máquina, es decir, la máquina no tiene que estar parada. Y una vez que se ha curado ese bicomponente y que tiene la fuerza necesaria, se puede eliminar ese soporte, el soporte de la pletina, y ya queda esa pletina con rosca sobre la cajera. Entonces simplemente hay que roscar el sensor sobre la pletina, ¿vale? ¿Se puede conectar on-track con sensores wireless? A día de hoy no hay sensores wireless. Es otro de los puntos de desarrollo que están en el plan de la máquina, como es previsible, ¿no? Pero a día de hoy no hay sensores wireless ni hay ninguna fecha cerrada para la aparición de esos sensores wireless.
Sabemos que es una cosa que algunos clientes pueden necesitar y está en el plan de desarrollo, pero no hay ninguna fecha al respecto. ¿En qué forma llega la señal de engrase al engrasador SmartLoop? ¿Cable o Wi-Fi? Pues ahora mismo la señal lleva por cable, ¿vale? Digamos que hay un cable, el engrasador está alimentado por una pila, pero tiene un cable que lo conecta al OnTrack. Ese cable solamente se utiliza para que la señal de engrase que se da desde la nube le llegue al engrasador y el engrasador aplique un bombeo de grasa, ¿vale? Es decir, sería una conexión por cable. Entonces, en un sistema como esto, tendríamos, por cada punto de inspección, tendríamos el cable del sensor, que iría hasta la centralita, y el cable del engrasador, que iría hasta la centralita, ¿vale? La centralita iría conectada bien por Ethernet, bien por tarjeta SIM o bien por Wi-Fi al servidor, ¿vale? Al Internet. ¿Puedo conectar los sensores 750 a mi DCS con mis PLCs? A ver, en origen los 750 dan una salida 420 miliamperios, ¿vale? Entonces, siempre se han podido conectar a PLCs. Lo que ocurre es que la señal está en crudo, no está tratada. Estáis obteniendo una señal 420 miliamperios. En este caso, OnTrack lo que hace es que aglutina todas las entradas de esos sensores y las remite a otro punto, ¿vale? Entonces, si se van a conectar a PLC, quizá no sea interesante utilizar el sistema OnTrack. Quizás sea más interesante hacer una conexión en directo a los sensores. Pero bueno, sería una cosa que podríamos discutir a ver qué beneficios y qué pros y qué contras tendría ese tipo de conexión, ¿vale? En estos momentos, dado el nivel de conocimiento igual que tengo sobre la centralita, no te podría argumentar o no te podría dar un consejo digamos, con un conocimiento profundo en el asunto. Igual podemos seguir hablando de ese tema en privado y aclararlo, ¿vale? ¿Qué rango de precios por punto para un sistema completo OnTrack y 16 puntos de medida? Vale, a ver. El sistema OnTrack, dependiendo de la longitud de los cables, dependiendo del tipo de conexión y todo esto, de si se tiene suscripción a la nube o no, digamos que aproximadamente con 16 puntos de medida el precio va a rondar unos 500 euros por punto de inspección, ¿vale? Si se le añaden los engrasadores automáticos, serían unos 300 euros más por punto, ¿vale? Ese es aproximadamente el rango de precio en el que nos vamos a mover. Puede irse un poco por arriba, podría irse un poco por abajo. ¿Cuántos puntos de engrase controla OnTrack? OnTrack controla tantos puntos de engrase como sensores tenga conectados, ¿vale? Cada sensor envía una señal, esa señal se monitoriza y sobre esos datos monitorizados de ese sensor se puede generar una señal de engrase. Entonces, tenemos 16 puntos de medida con OnTrack y 16 puntos de engrase, ¿vale? Pero ese canal de conexión para los engrasadores no se pueden utilizar para otros 16 sensores adicionales, ¿vale? Es independiente. ¿Qué tamaños tienen los engrasadores automáticos? Pues depende un poco del cubicaje que tengan, pero te podría decir que aproximadamente el tamaño de un smartphone actual, ¿vale? Sería el tamaño aproximado del engrasador con el cartucho. Un poco más grande, un poco más pequeño, dependiendo del tipo de cubicaje que se le ponga. Hay varios, creo que ahora mismo hay 4 opciones de cubicaje. No sé si eran 65, 100, 125, 250 centímetros cúbicos. También estamos un poco ahora mismo en el proceso de
mejorar la cadena de suministro y hay varias opciones en cuanto a los engrasadores. Entonces, más o menos el cartucho o, digamos, el dispositivo tiene el mismo tamaño en la mayoría de los proveedores y los cartuchos pues aumentan el tamaño según el cubicaje. Pero hazte una idea que eso, que aproximadamente el tamaño que puede tener un smartphone. ¿Cómo se gestiona un equipo desmontable de una máquina? Esa pregunta no la entiendo muy bien. No sé si va relacionada con qué ocurre si yo tengo que desmontar el rodamiento que está monitorizado con un sensor. Si esa es la pregunta, pues a ver, lo único que va a ocurrir es que la pletina sobre la que se monta o sobre la que se rosca ese sensor se va a perder. Habrá que coger una nueva pletina con su soporte, ponerle el bicomponente para pegarlo en el nuevo rodamiento. Una vez que esté curado ese bicomponente, se quitará el soporte y quedará esa pletina enroscada y volveremos a roscar el sensor sobre el rodamiento nuevo para continuar la monitorización, ¿vale? Si esa no es la pregunta, no era el sentido en el que me habías planteado la pregunta, Félix, me la puedes volver a plantear, aclarármela un poco y trato de darte respuesta. ¿Qué pasa si mi máquina es de velocidad de carga variable? Vale. Si la máquina es de carga y velocidad variable, voy a tener unos valores máximos y sobre esos valores máximos es sobre los que se van a establecer la línea base, ¿vale? Es decir, como nosotros vamos a tener un histórico de medidas a lo largo del tiempo, la línea base se va a actualizar al valor máximo dentro del rango de funcionamiento de ese rodamiento. De forma que si hay un deterioro en el rodamiento, ese nivel de decibelios de ese punto más desfavorable también va a aumentar. Y entonces llegará un momento en el que se sobrepase la alarma en los puntos de mayor carga y requiera grasa, ¿vale? La alimentación de los sensores va desde la propia centralita, ¿vale? El consumo de los sensores digamos, a ver cómo decirlo, depende de la cantidad de sonido que perciben, ¿vale? Es decir, a más sonido, más consumo tienen los sensores, pero vamos, es un consumo mínimo. Y va dentro de ese cable de conexión con la centralita, ¿vale? Es decir, que la centralita es la que hace de fuente de alimentación para los sensores. Luego, aquí Reinaldo Sarmiento me dice, la única necesidad sería sería estar pendiente del cartucho, caso la grasa se acabe. ¿Hay representación para Portugal? A ver, no hay que estar pendiente del cartucho, ¿vale? Primero, cuando se instala un cartucho en el engrasador, se instala con una capacidad, ¿vale? Cada vez que se genera un engrase desde el software, se descuenta esa capacidad al cartucho. Entonces, desde el propio software sabemos cuánta grasa queda en el cartucho, sabemos cuándo el cartucho se está acabando y podéis hacer un pedido de ciertos cartuchos que estén a punto de acabarse, ¿vale? Además, el engrasador tiene una ECU, digamos, tiene una centralita que también avisa de su estado. Es decir, nunca vamos a tener nunca se va a presentar el caso de que el engrasador se quede sin grasa en el cartucho y que nosotros no lo sepamos y no podamos engrasar. Si se queda sin grasa es porque no hemos hecho nuestro trabajo y no hemos comprado grasa nueva, un cartucho nuevo, ¿vale? Junto con el cartucho que se compre, llegaría una pila que debería de reemplazarse para asegurar que el cartucho se va a aprovechar en toda su totalidad sin que se quede sin batería. En Portugal no es que tengamos una representación, la venta se hace a través nuestra igualmente. Yo estoy cubriendo España y Portugal, ¿vale? Yo represento a la marca en España y Portugal y cualquier necesidad se nos puede... tenéis nuestros datos de contacto en la web. Podéis hacer una petición de oferta a través de la web. Ahí están nuestros datos de contacto y se os dará soporte
desde España, ¿vale? Yo hablo portugués, más o menos, portuñol, y tengo un compañero que habla portugués en caso de que no nos pudiéramos entender. También podríamos hablar en inglés si fuera necesario, ¿vale? ¿Cómo diferencia el sensor las vibraciones que provienen del cojinete del resto de sistemas? A ver, el ultrasonido, eso ya es parte de la teoría de ultrasonido. El ultrasonido siempre es más fuerte cerca de su origen, ¿vale? Entonces, cuando lo que percibe el sensor es lo que está cerca suya, ¿vale? Lo que está lejos lo percibe, pero de una manera atenuada. Digamos que cuando instalamos sensores de este tipo, no se instalan y te olvidas de ellos. Se hace, digamos que, una evaluación de la condición de la máquina, ¿vale? Se evalúa que la máquina está en buenas condiciones. Si aparece una vibración en una máquina, normalmente esa vibración se reproduce a la vez en los dos rodamientos de la máquina, ¿vale? Entonces, se percibiría un problema no asociado al rodamiento en un aumento en los decibelios que emiten ambos rodamientos de ese eje, por ejemplo, ¿vale? Otra manera de percibir que el problema no está asociado al rodamiento sería que al aplicar grasa los decibelios no cayeran. Eso sería una indicación de que el ultrasonido que se está generando no es emitido por la fricción del rodamiento, sino que viene de otra parte de la máquina. No se podrían conectar de momento sensores wireless de otros fabricantes. Ahora mismo solo se están considerando sensores 420 que podrían ser de temperatura o de otro tipo de medida y de una manera delimitada, ¿vale? Es cierto que permitimos la incorporación de algún sensor que no sea ultrasonidos, pero no más de 2 o 3 por sistema, ¿vale? Por on-track, porque no queremos que la centralita se convierta en un gestor de datos digamos, de multisensor. Queremos que sea un equipo de ultrasonido, de monitorización de la conducción basado en ultrasonido, pero que si puntualmente el cliente quiere añadir una medida de vibración, de aceleraciones o de temperatura o de cualquier otra cosa, que la pueda añadir, pero de manera puntual y limitada, dejando el foco principal en el ultrasonido, ¿vale? Me preguntan por aquí, en un aerogenerador, para realizar las medidas de ultrasonido, ¿qué mínimo de viento se necesitaría? ¿Se necesita realizar las medidas con carga? A ver, para un aerogenerador, debido a la sensibilidad que tiene ahora mismo este sistema, no sería el más apropiado, porque estábamos hablando de 200 revoluciones por minuto, ¿vale? Para ese tipo de casos tenemos otro sistema en paralelo que no permite esta conectividad a la nube, que trabaja en un software que tiene conexión a Internet, pero que se instala de forma local en PC, ¿vale? Y que tiene unos sensores que son más sensibles y que permiten la monitorización de rodamientos lentos y no permitiría el engrase a través de on-track Smart, ¿vale? Entonces, digamos que el tema de rodamientos de muy bajas velocidades, tendríamos un sistema alternativo que no permitiría el engrase, ¿vale? Y que no iría a través de on-track y no iría a través de UE Insights, ¿vale? Entonces, si estáis interesados en conocer ese tipo de soluciones, podemos hablar al respecto fuera del seminario, ¿vale? Vale, entonces Félix me confirma que sí, que su pregunta iba en el sentido de que fuera un intercambio de un rodamiento y que qué ocurriría con ese sensor. Pues simplemente se desinstalaría el sensor del rodamiento, se cambiaría el rodamiento, se pondría un nuevo soporte para ese sensor y se seguiría leyendo el nuevo sensor.
Vale, ¿cómo establecer una relación de decibelios con miliamperios para el uso de los UltraTrack solamente? Vale, eso en el manual de UltraTrack aparece la relación, ¿vale? Dependiendo del tipo de conexión. No es un tema explícito o específicamente relacionado con este seminario y no me voy a entretener en explicarlo. Te pasaré, Raúl, la información relativa a ese aspecto para que lo puedas consultar y en caso de duda lo hablamos en privado, ¿vale? ¿Pueden ser recargables los cartuchos? No, los cartuchos son sellados, os los suministraremos nosotros y se intercambiarán, ¿vale? Son cartuchos intercambiables, no recargables, ¿vale? No se rellenan esos cartuchos, son intercambiables. De esa forma garantiza la estanqueidad, que la grasa es la apropiada y ciertos puntos o ciertos modos de fallo que habíamos visto durante la presentación, ¿vale? Entonces los cartuchos no son recargables. O supongo que de alguna manera se puede forzar la recarga, como todo, pero no están pensados para ser recargables, están pensados para ser reemplazables. El cartucho estándar de 400-430 gramos, no tenemos un cartucho estándar, creo que había 3-4 medidas por el momento de diferente cubicaje y el mismo engrasador puede utilizar las diferentes medidas de los cartuchos. Es decir, que si se instala, por ejemplo, un cartucho de 125 centímetros cúbicos y por lo que sea se ve que ese rodamiento se había calculado un consumo, pero por las condiciones de operación de la máquina requiere más grasa y queremos no tener que estar comprando cartuchos constantemente, se puede adaptar un cartucho mayor para ese mismo engrasador, ¿vale? El engrasador permite diferentes tamaños de cartucho, no hay que cambiar el engrasador. ¿Cómo se puede monitorizar cavitación en bombas? A ver, en principio esto está pensado para la monitorización de rodamientos. Se podría utilizar para instalar en la caracola, en el exterior de una bomba y tomar una lectura de la cavitación. Pero el problema es que este tipo de sensor no permite oír el sonido que viene, la señal de sonido, solo permite dar decibelios. Entonces, para la cavitación de una bomba no sería tampoco el sistema apropiado. Para la cavitación de la bomba, el sensor apropiado es el sensor RAS. RAS, que se puede leer desde una pistola, ¿vale? Se podría leer desde una pistola, se podría hacer la inspección directamente con la pistola sobre la caracola de la bomba, o se podría tener ese sensor conectado a una centralita y que volcara la información a software. Pero es un software que no es el software de nube, es el software típico nuestro que es el DNS6, al que se podría acceder desde una red local, ¿vale? Entonces es una solución diferente a esta. Este sistema no está recomendado para cavitaciones en bomba, ¿vale? Joder, qué de preguntas, no esperaba tantas preguntas. Para aquellos equipos monitorizados con acelerómetros, ¿se puede utilizar la parte on-track de lubricación remota manual? A ver, que no he entendido bien esa pregunta. Para aquellos equipos monitorizados con acelerómetros, ¿se puede utilizar la parte on-track de lubricación remota manual? A ver, la respuesta es, en principio, no. Tú puedes tener tus acelerómetros y tenerlos en tu sistema y exportarle a tu sistema de control la señal que emita on-track, ¿vale? Pero si queremos lubricar esos rodamientos usando nuestros lubricadores remotos, necesitamos tener WinSights, que es la nube. Esa nube recibe los datos de on-track. Entonces, on-track debería de recibir ciertas señales, que en principio van a ser las señales de los sensores de ultrasonidos UltraTrack 750. No vamos a comercializar on-track con entrada para 12 sensores
de acelerómetros y conectar esos 12 sensores o según la condición de esos 12 sensores, emitir una señal de engrase, ¿vale? No es el propósito ni la intención nuestra el trabajar así, porque nosotros no somos especialistas en vibraciones, somos especialistas en ultrasonido, ¿vale? En cuanto a la centralita para el trabajo con DMS y los sensores DMS, todo eso es un tema que no viene a colación ahora, por lo que a los interesados pues le mandaré presupuestos o referencias de precio por separado, ¿vale? Porque me están preguntando por aquí por las centralitas del DMS que se llaman Forecast, por los sensores RAS, etcétera. Si tenemos un sistema que ya tiene sensores de vibraciones RMS 420, se puede aprovechar la señal del sistema para el engrase. Como acabo de comentar, no es... A ver, al principio dije que el OnTrack puede recibir señales de sensores con salida 420, incluso esa señal se va a ver en la base de datos en la nube, ¿vale? Pero el número de sensores que vamos a permitir que lleguen a OnTrack va a ser limitado. Si tiene 16 canales, igual permitiremos que 1 o 2 canales sean de sensores externos, pero no vamos a darle el propósito de convertirla a una centralita para sensores de vibraciones o para sensores de temperatura, ¿vale? El propósito es complementar la información que generan los sensores de ultrasonido con otras medidas adicionales que me pueden ayudar a tomar decisiones y a mejorar la monitorización de la condición. No tener el ultrasonido como una tecnología residual, ¿vale? En cuanto a las limitaciones de la tecnología, pues como comentaba, en estos momentos en los que no tenemos un sensor que abarque todo el rango de revoluciones, las limitaciones van a ser pues la velocidad de giro de la máquina, que va a ser normalmente necesario que sea superior a 200 revoluciones por minuto, o en su defecto, que a la hora de hacer una inspección con un equipo Ultra Pro se tenga una lectura inferior a 15 decibelios en el punto de inspección, ¿vale? En esos casos, la tecnología no sería ideal para este caso porque la cantidad de decibelios que percibe el sistema va a ser muy bajo como para poder establecer unas alarmas que sean fiables y que el sistema sea fiable, ¿vale? Entonces, esto es una cosa en la que se está trabajando y que en un futuro abarcará todo el rango de revoluciones. Otra de las limitaciones de la tecnología es pues, que va a través de cables de momento. No hay wireless, es todo por cable. Entonces, clientes que tengan problemas con los cables no podrán utilizar esta tecnología. Otra de las limitaciones sería la certificación ATEX. Ahora mismo los sensores y la centralita no tienen certificación ATEX. Es una cosa que está en el plan de desarrollo del producto, pero a día de hoy no tiene certificación ATEX. Entonces, yo diría que esas son las limitaciones que tiene la tecnología. Ahora mismo es útil para máquinas girando a una cierta velocidad, a más de 200 revoluciones por minuto, con conectividad a través de cables o entre sensores y centralitas, la conexión a través de cables, aunque luego los datos se puedan mandar por Wi-Fi o Ethernet o por tarjeta de datos SIM a la nube, y la certificación ATEX. Esas son ahora mismo las limitaciones que puede tener la tecnología a la hora de implantarla en cliente. Y obviamente, pues el presupuesto que pueda tener cada uno, ¿vale? En cuanto a ampliabilidad, ninguna. Ya hemos dicho que un mismo panel de control puede controlar tantos puntos de inspección como sea necesario. Un cliente puede tener 4.000 puntos de lectura, puede tener 500 sistemas de engrase,
y no va a haber ninguna limitación. El sistema es ampliable y simplemente con el número de serie, conectándolo a la red, el software, digamos que la plataforma automáticamente detecta los sensores y los permite incorporar a los distintos paneles de control. ¿Vale? En cuanto a la presentación, no sé si la voy a poder compartir, ¿vale? Lo que vamos a compartir es un enlace a la grabación de la misma. Cuando terminemos la presentación, os llegará bueno, hoy o mañana os llegará un enlace a la grabación para que, si lo necesitáis, la volváis a ver o la podáis compartir con compañeros o con clientes, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a pasar a la plataforma para que veáis cómo se ven los datos, ¿vale? Es una plataforma de ensayo, ¿vale? Muy sencilla. Tenemos un eje en Holanda con un motor, tenemos varios rodamientos en los que tenemos puestos los sensores y ni siquiera tenemos un sistema de engrase todavía, porque son unos rodamientos pequeñitos y todavía no hemos tenido tiempo de instalar el sistema de engrase. Pero bueno, quería mostraros cómo se ve la plataforma en directo. A ver, voy a asegurarme de que no me dejo en el chat ninguna pregunta antes de nada. Vale. Pues eso, enviaremos el enlace. Parece que no hay preguntas nuevas. Todas las preguntas creo que están respondidas. Voy a revisar. Sí, bien. Bueno, pues perdonad la demora. Voy a pasar a... ¿Dónde está? Aquí. Bueno, pues este es el sistema de visualización de datos, ¿vale? Ahora mismo el sensor 1 parece que no está recibiendo datos. El sensor 2 sí que lo tenemos aquí recibiendo datos, ¿vale? Tenemos una lectura en tiempo real y tenemos una lectura media, ¿vale? Ahora mismo aquí se ve mucha variabilidad porque la escala aquí está entre 28 y 36 decibelios, ¿vale? Pero realmente la variabilidad es pequeña. Tenemos una lectura en valor absoluto y, por ejemplo, si quisiéramos hacer un engrase remoto, ¿cómo podríamos hacer para hacer ese engrase? Si le damos aquí a One Second Update, lo que hace ahora el sistema es que cada segundo toma una lectura de ese rodamiento, ¿vale? De forma que yo puedo ver el impacto que tiene el aporte de grasa en la lectura de decibelios, ¿vale? Entonces vamos a ver si, como estamos un poco lejos, a ver si esto empieza a visualizarse los datos por segundo. Bueno, voy a comprobar que la estación de ensayo está en funcionamiento y que no se ha parado, porque también podría ser la causa de que no pille esto. A ver, sí, parece que la máquina está en funcionamiento, pero ahora mismo no me está dejando hacer la lectura instantánea. Lo que deberíamos de ver aquí pues, sería una serie de puntos muy cercanos de la evolución segundo a segundo del sensor. Pero bueno, por lo que sea, ahora mismo no me deja. Voy a probar con otro, a ver. ¿Veis? Este es el sensor número 3. Aquí tengo una lectura de 22 decibelios. Según los estados que tengo puesto aquí, pues ahora mismo, esto es un ejemplo, ¿no? Como decía, esto es totalmente adaptable. Tenemos dos rangos. El rango amarillo, que es en buenas condiciones, el rango verde necesita engrase, el rango rojo es que está dañado, ¿vale? Y aquí a la derecha, no sé si veis mi puntero, veis que estamos viendo el rodamiento en tiempo real. Estos rodamientos son rodamientos que están bastante machacados, ¿vale? Y además está girando a una velocidad baja este eje ahora mismo. Veis la lectura en tiempo real, ¿vale?
Entonces, esta información es la que se utiliza para hacer el engrase por ultrasonidos. Como el rodamiento está un poco dañado, pues vemos un comportamiento errático, aparte de que la escala, como veis, es muy corta, ¿vale? Aquí deberíamos de tener una escala pues, de 60 decibelios o algo así para que esas variaciones fueran más pequeñas. ¿Qué más? Yo puedo modificar el layout de la pantalla como a mí me venga en gana, ¿vale? Puedo poner los widgets como yo quiera. Obviamente, el layout que teníamos pues era el óptimo para ver los sensores de una manera clara, ¿vale? Aquí puedo tener, aquí es donde también en este One Second Update sería lo equivalente a el ciclo de engrase. Si tuviera un engrasador automático, aquí le daría a engrasar el rodamiento y luego elegiría si tengo un modo manual o un modo, un modo libre o un modo asistido, ¿vale? Lo mismo, aquí puedo cambiar, por ejemplo, la planta. ¿Veis? Aquí tengo una planta, pero aquí tengo otra planta. Yo podría seleccionar de este otro a planta todos los sensores que tengo disponibles para verlo en este panel de control. Es decir, que yo desde un panel de control puedo ver diferentes fábricas, puedo ver diferentes partes de una misma fábrica. Puedo tener diferentes líneas, puedo tener diferentes paneles de control o tenerlo todo en un mismo sitio. ¿Vale? Aquí selecciono los sensores. Voy a darle a cancelar porque me he perdido un poco en el proceso. Entonces, estoy cambiando los atributos o las características de este sensor número 5. Ahora mismo estoy pidiéndole que cada cierto tiempo, que es cada 10 segundos, me tome una medida, snapshot, es decir, el valor en tiempo real. Pero también podría pedirle que me actualice el valor máximo solamente o que me dé el valor mínimo de cara a monitorizar esas máquinas con velocidad variable, ¿vale? Y esto, pues eso, puedo aquí establecer si la distancia entre medidas sea 10 segundos, sean minutos, horas, segundos y la duración, ¿vale? Puedo añadir cosas nuevas, ¿vale? Por ejemplo, botón derecho, no, mentira. Aquí arriba podría añadir un nuevo widget. Quiero tener alertas. Ok, finish. Y ahora me aparece una tabla de alertas. Y ahora yo quiero configurar esta tabla de alertas. Las alertas quiero que estén relacionadas con el demo unit de UE Systems. Vale. Quiero que las alarmas se comiencen tal día y que la ventana de aviso sea de 2 días. Es decir, que una alarma me aparezca visible durante 2 días, porque entiendo que ese es el tiempo que tengo yo, un tiempo razonable para solucionar esa alarma, ¿no? Y que me actualice el estado cada 10 segundos o que me lo actualice cada 10 horas, ¿vale? Entonces, ahora ya aquí tengo un estado de mis alarmas. Si tuviera algún rodamiento que hubiera entrado en la fase de alarma, en la fase roja, me aparecería aquí ahora pues, que ese rodamiento pues, tiene un daño o que necesita grasa o lo que sea, ¿vale? Para eso hay que establecer esas alarmas. Y ahora yo esta tabla, pues por ejemplo, me la podría poner en la cabecera. Nada más entrar en mi plataforma, ya veo que tengo una alarma. Y si no tengo nada en alarma, pues me vengo aquí a visualizar mis datos, ¿vale? ¿Veis aquí la evolución del rodamiento? Pues hemos visto en este periodo, en este tramo de aquí, hemos visto un comportamiento lineal, porque no se le ha aplicado grasa. Si se le hubiera aplicado grasa, lo que habríamos visto es que estos puntos azules habrían ido disminuyendo uniformemente hacia abajo, ¿vale? Y repito, este rodamiento es un rodamiento que tiene ya muchos años, tenemos la estación de ensayo hace mucho tiempo y que nunca se han engrasado, ¿vale? Entonces, tienen un daño acumulado y por eso tienen esa variabilidad en la medida. Aparte de que parece una variación muy grande, pero es que realmente estamos viendo aquí una escala de 10 decibelios, estamos viendo aquí un montón de variación, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues como veis, tenemos aquí un montón de posibilidades, ¿vale? Puedo añadir una tabla, puedo añadir un reloj, asociarlo a un nuevo sensor, ¿vale? Añado un reloj nuevo, me lo traigo aquí, lo hago más grande, le digo al reloj que me mida
no me mida aquí en UE System, sino que me mida en esta estación de ensayo que tengo en otro sitio, quiero que me mida el motor tal. El rango que quiero que me mida, pues de 0 a 50 decibelios. Snapshot, 10 segundos. Vale. Y ahora este sensor, este reloj lo tengo aquí. Ahora yo puedo establecer aquí en el sensor, ahora tengo que establecer los niveles de alarma, ¿vale? Puedo decir, vale, si es menos de 15 decibelios, considero que el rodamiento está en verde, está bien. Cuando es mayor, o sea, cuando sea menos de 30 decibelios, hasta 30 decibelios los voy a poner en amarillo y eso quiere decir que necesita grasa. Por encima de 30 hasta 45 voy a considerar que el rodamiento está dañado, pero que puede aguantar. Y cuando sea mayor de 45, lo que va a pasar es que quiero que el rodamiento se ponga en morado, la señal se ponga en morado, ¿vale? Y ahora lo que ocurre es que aquí me cambia el gráfico y yo ya he establecido mis niveles de alarma para este rodamiento, ¿vale? Entonces, dependiendo de la condición que tenga, yo voy a recibir unas alarmas u otras, ¿vale? Es muy sencillo de utilizar, como veis, podemos cambiar el layout, es muy intuitivo y muy rápido de operar, ¿vale? Y como decía, se puede acceder desde cualquier punto, desde el móvil, desde una tablet, desde un portátil, estando en casa, estando de vacaciones en la playa, de paseo por la montaña, ya no tenemos limitaciones, ¿vale? Y ya si tenemos los engrasadores automáticos, pues para qué decir, ¿no? Ya un sábado estamos aburridos y nos ponemos a engrasar nuestra planta y el lunes tenemos tiempo para una reunión extra con el jefe. Bueno, pues por mi parte voy a comprobar si ha surgido alguna pregunta más en cuanto a la plataforma y si no, pues doy por concluido el seminario. ¿Vale? No hay ninguna pregunta más, así que muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, espero tener noticias vuestras en los próximos días preguntando cosas nuevas, pidiendo ofertas para el sistema y para los que se han interesado por sistemas alternativos, pues me pondré en contacto con ellos para darle también atención en ese sentido. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por todo y estamos en contacto. Que vaya todo muy bien y que sigáis todos sanos y que la situación actual se revierta pronto. ¿Vale? Muchísimas gracias por todo y hasta pronto.